Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de febrero de 2024 y esto es La Contracrónica. Donald Trump ha vuelto a ponerse en el ojo del huracán tras decir en un meeting durante las primarias de Carolina del Sur que si llega presidente de nuevo, retirará la protección a sus aliados europeos que no dediquen un mínimo del 2% de su PIB a la defensa. Eso sería como dar vía libre a Rusia para que interviniese allá donde se dieran esas circunstancias, sin temor a que Estados Unidos saliese en defensa de su aliado. Las declaraciones de Trump, realizadas en plena campaña electoral y ante una audiencia muy concreta, formada por seguidores entusiastas de su candidatura, encendieron todas las alarmas en el cuartel general de la OTAN en Bruselas. Su secretario general, Jens Stoltenberg, se vio obligado a emitir un comunicado de urgencia en el que reprobaba las palabras de Trump, diciendo, y esto es textual, que cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán mutuamente va contra la seguridad de todos, incluida la seguridad de Estados Unidos, y pone a las tropas estadounidenses y europeas en riesgo. En Washington, las palabras de Trump tampoco pasaron desapercibidas. De hecho, fueron recibidas casi como un regalo por parte de los demócratas. Andrew Bates, el portavoz de la Casa Blanca, compareció ante la prensa para recordar al expresidente que, y esto también es textual, fomentar la invasión de nuestros aliados por parte de regímenes asesinos es atroz y desquiciado y pone en peligro la seguridad nacional estadounidense, la estabilidad global y nuestra economía interna. A partir de aquí ya podemos imaginar que este será uno de los temas en los que se apoya la campaña demócrata de cara a las elecciones. Su rival en las primarias, Nikki Haley, se apresuró también a responder. En una entrevista en el programa Face the Nation de la CBS explicó que la OTAN había sido una historia de éxito durante los últimos 75 años, al tiempo que recordaba que tras el 11 de septiembre, los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos necesitaba aliados y los tuvo de su lado. Para Haley, que fue embajador ante la ONU, el mejor modo de mantener a esos aliados no es decirles que permitirá a Rusia hacer lo que quiera con ellos. Esto, de cualquier manera, no es nuevo. Las relaciones de Trump con la OTAN y, por extensión, con los aliados europeos siempre han sido tirantes. En la campaña de 2016, Trump amenazó con lo mismo, con retirar la protección a los países que no se hiciesen cargo de su propia defensa. En aquel entonces nadie se lo tomó muy en serio, porque en la campaña de 2016 casi nadie pensaba que fuese a ganar las elecciones y convertirse en presidente. Luego ya como presidente bajó el tono y mostró su apoyo al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, ese artículo, esa cláusula que garantiza a todos los miembros la defensa mutua en el caso de un ataque externo. Pero, eso sí, en momento alguno, durante todo su mandato, dejó de cuestionar el valor que tenía esa alianza militar para su país y de lanzar invectivas contra la organización y sus socios, a quienes en ocasiones describió como sanguijuelas del ejército estadounidense. El hecho es que el gasto militar ha aumentado en Europa de forma consistente en los últimos años, especialmente en los 2 últimos años, coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania. Hoy ya son muchos los estados europeos cuya partida de defensa supera el 2%, y en algunos casos incluso el 3% del PIB. La tendencia es que los presupuestos de defensa sigan incrementándose en los próximos años. Todos han asumido que la paz que vino tras el fin de la Guerra Fría ha terminado, pero este tipo de ajustes llevan su tiempo. Donald Trump está de campaña y, como bien sabéis, cuando Donald Trump está de campaña es cuando da sus mejores o sus peores, dependiendo de dónde se le miren, sus peores registros, es decir, los más llamativos. Trata de que se entere todo el mundo de lo que dice, tanto a aquel como a este lado del Atlántico. El pasado fin de semana sorprendió a todos, o quizá no lo sorprendió tanto, porque algo como lo que dijo ya lo había dicho en otras ocasiones, cuando durante un mitin en una localidad pequeña de Carolina del Sur, que son las próximas elecciones primarias, se celebran allí exactamente lo tengo aquí apuntado, un sitio llamado Conway, que no sabía yo ni siquiera que existía como
por lo demás es lo normal porque Estados Unidos está lleno de pueblos y de pequeñas ciudades que uno no sabe que existen. Bueno, pues estaba este hombre en Conway buscando votantes para las primarias, dirigiéndose a republicanos, obviamente, y en este meeting pareció invitar a Rusia a invadir a los miembros de la OTAN, que no cumplan con sus obligaciones de gasto en defensa. Trump está en Carolina del Sur, como os digo, para las primarias, que son en ese estado las próximas. Se celebrarán la semana que viene, exactamente el día 24, que cae, estoy haciendo cálculos, el día 24 es sábado. Es decir, sí, justo la semana que viene, dentro de semana y pico. Es mucho lo que se juega en esas primarias, como bien os he comentado aquí en la Contracrónica, y Trump se maneja muy bien. Trump se maneja especialmente bien en los momentos de tensión. Sabe que tiene que acaparar tantos minutos de televisión y tantos titulares de prensa y tantos tweets y comentarios en Facebook como sea posible. Y para eso no hay mejor manera que decir alguna que otra burrada, subida de tono, que obligue a los demócratas a reaccionar echándose las manos a la cabeza. En primera instancia, y en segunda y en tercera, lo del otro día en Conway tenía esa función, iba dirigido a eso mismo, a provocar a sus rivales. Lo que vino a decir, como os comentaba antes, es algo que ya he dicho muchas veces. La sorpresa es curioso, pero nos seguimos sorprendiendo por lo que dice Trump. Esto hubiera sido noticia en 2016, incluso en 2017, cuando llegó a la presidencia, pero a estas alturas, en 2024, si le conocemos bien. Pero bueno, lo que vino a decir es que está harto de que los aliados europeos de la OTAN no gasten lo que deben y a lo que se han comprometido, por cierto, en defensa. Así que, en el caso de que vuelva a ocupar la Casa Blanca, algo que él tiene clarísimo, está convencido, le falta todavía ganar las primarias, cosa que todavía no ha hecho, pero que podría hacer este mismo mes, y si no es este mismo mes, el día 24 en Carolina del Sur, que ya Nikki Haley termine tirando la toalla, pues será ya a principios de marzo en el supermartes, pero está convencido, persuadido al 100% de que las primarias son coser y cantar, y que después se enfrentará a Joe Biden, que como os contaba aquí hace solo un par de días, no es precisamente popular. Ni siquiera entre sus propios votantes. Así que nada, ha dicho que cuando llegue, lo da por hecho, está dispuesto a suspender el artículo 5 de la OTAN. Con todo aquel estado, no aliado, se entiende que europeo, porque la OTAN solo tiene 2 miembros en América del Norte, uno es Canadá y de Canadá no ha dicho nada, y Estados Unidos. El resto están todos, de los 31 que hay ahora mismo, pues solo hay 2 que están en América del Norte. El resto están en Europa. Es decir, 29 están en Europa. Bien, pues que todos los que no gasten lo que deben en defensa les quitará, se dirá que no les defiende. En el caso de que tengan algún problema con un agente externo. Por sus obligaciones de gasto se refiere Trump, obviamente, a alcanzar el 2% del gasto militar sobre PIB. Un compromiso que los miembros de la OTAN adquirieron hace ya muchos años, concretamente en el año 2014, es decir, hace 10 años. Pero que la verdad es que hasta hace un par de años ninguno, salvo contadas excepciones como Polonia o como Grecia, en el caso de Polonia pues tenemos gastos sobre PIB incluso superiores a los de Estados Unidos. El año pasado, sin ir más lejos, tengo las cifras aquí. Estados Unidos gastó el 3,49% sobre PIB, mientras que Polonia gastó el 3,90%. Es decir, hay un país que gasta incluso más que Estados Unidos en defensa sobre su propio PIB. Esto no son números absolutos, naturalmente. Y otros están no tan lejos como Estados Unidos, pero con unos gastos bastante altos. El caso de Grecia es el 3,01%. La verdad es que estos son la excepción, no la norma. La norma es que estén bailando sobre el 2% o por debajo o muy por debajo de ese 2%, que es donde están a todo esto países como el mío, países como España, que rondan el 1,2%. Y esto lleva así bastante tiempo, y aunque ha aumentado algo el gasto, lo está haciendo de manera muy lenta. Pero bueno, el hecho es que en el año 2014 lo dijeron, era un compromiso orientativo, no firmaron en ningún sitio, y desde entonces pues ha ido creciendo este presupuesto poco, y ese poco ha sido en los últimos 2 años, de 2014 a 2022. Algunos sí incrementaron el presupuesto de defensa un poquito, pero la
El incremento notable se verifica desde hace solo 2 años. En tanto que Trump estaba en un mitin delante de cientos de seguidores muy entusiastas, pues quiso utilizar lenguaje mitinero, claro. No quiso ser ni diplomático ni especialmente preciso. Comentó que cuando era presidente le dijo a un miembro de la OTAN, no dijo cuál, que alentaría al Kremlin a hacer lo que les diese la gana con los países de la OTAN que son, y estos son palabras textuales, delincuentes. Aquí habría que preguntarse qué es para Donald Trump un delincuente, al menos en este contexto. Pues muy simple. Para Donald Trump, un delincuente, un país delincuente, un aliado delincuente es un aliado que no paga, es decir, que no gasta lo que tiene que gastar. Eso es por lo que hay que entender el verbo pagar en este aspecto, lo que le corresponde en defensa. A Trump le gustan mucho las hipérboles en cualquier ámbito de su vida, pero sobre todo y muchísimo en época electoral. Esto es algo que enloquece a sus partidarios. Eso de emplear la palabra delincuente para referirse a los países europeos es algo que obviamente no utilizaría y no utilizó cuando le correspondió en una cumbre de la OTAN. Pero claro, en un mitin es distinto. Allí sus seguidores esperan algo más. Quieren ver al genuino Trump. No olvidemos que les está pidiendo el voto y les está pidiendo el voto para la semana que viene. Y si es contra Europa, pues mejor aún, ya que muchos de estos seguidores, los MAGA, están convencidos de que Europa es un lugar decadente tomado por el posmodernismo, un lugar de gente blandengue. Lo que no saben es que buena parte de ese posmodernismo lo hemos importado de Estados Unidos. Alguien se lo debería recordar a Donald Trump. Trump, de cualquier manera, tiene en su haber un larguísimo historial de comentarios incendiarios de todo tipo, pero también sobre la Alianza Atlántica. Como presidente, esos 4 años de su mandato, él está convencido que fue su primer mandato y que le falta el segundo, de su mandato criticó de forma rutinaria, porque esto era continuo, a los Estados miembros de la OTAN que no cumplían con el objetivo de gasto mínimo en defensa, del 2%. Y dijo en varias ocasiones que quería que Estados Unidos se retirara por completo de la OTAN. Es decir, que la abandonase. Ya veía que no tenía sentido y que lo mejor era marcharse. Hasta cierto punto, los gobiernos europeos se han acostumbrado a los comentarios de Trump, a este tipo de comentarios, que especialmente a los que dan los mítines a sus seguidores, que busca enardecer a su público y enfadarle a menudo. De hecho, Trump contó una versión similar de esta misma historia sobre su conversación con uno de los miembros de la OTAN en cierta ocasión. Exactamente la misma historia, pues ya la contó en público en un evento de la Heritage Foundation. Esto fue en Florida, ya por el año 2022. Vamos, que se repite, y se repite porque sabe que hay ciertas historias que tienen buena acogida entre su electorado. Eso de atizar a los europeos funciona muy bien, además, entre su electorado, porque en Estados Unidos existe una relación de amor-odio con Europa, al igual, y esto es recíproco, que en Europa existe una relación de amor-odio con Estados Unidos. Muchos estadounidenses, especialmente los republicanos, pero esto también se da entre los demócratas, creen que los europeos son, en cierta medida, unos desagradecidos con Estados Unidos, después de todo lo que han hecho por ellos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que venir aquí con sus soldados y desembarcar en Normandía y enterrar a miles y miles de jóvenes. Y luego, posteriormente, en la Guerra Fría, cuando Estados Unidos dio cobertura y protección a los países europeos frente al logro soviético. Y esto lo piensan muchos estadounidenses, que desagradecidos son estos europeos. En Europa es lo contrario, muchos piensan que los estadounidenses son unos brutos sin refinamiento alguno y que se meten donde no les llaman. Este tipo de sentimientos negativos luego se combinan, eso sí, con otros de admiración mutua. Pues bien, Trump, en este caso, lo que se limita es a tocar una tecla concreta que sabe que funciona muy bien con su público. Y no solo con su público, es decir, con sus votantes. También lo hace con los gobiernos europeos. Y lo hace con los demócratas en Estados Unidos. Horas después de que soltase esta bomba en Carolina del Sur, Biden se pronunció. Bueno, le faltó el tiempo para salir y hablar sobre el tema, calificando estos comentarios como comentarios espantosos, peligrosísimos y propios de alguien que de llegar a la Casa Blanca de nuevo, pues instaurará, seguramente esta vez ya seguro que sí, una dictadura. Tengamos en cuenta que ambos están en campaña.
y que tienden los dos a la exageración. Luego estas palabras tan inflamadas hay que descremarlas. No queda otra si queremos entender lo que quieren decir. Al otro lado del Atlántico, en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que no está en campaña electoral, porque a este hombre no se le elige, o por lo menos no lo elige la gente, el pueblo, dijo que las palabras de Trump ponen en riesgo la seguridad de todos. Y el presidente del Consejo Europeo, que es este belga Charles Michel, dijo que hablar en esos términos solo sirve a los intereses de Vladimir Putin. Tanto Stoltenberg como Michel, que hablaban con la cabeza fría porque ellos no están en campaña, tenían razón, ¿para qué negarlo? Los comentarios de Trump en este meeting llegan en un momento en el que Rusia ha comprometido algo así como 1/3 de su presupuesto anual en gasto relacionado directa o indirectamente con la defensa. La máquina de guerra rusa está que echa humo. Y está que echa humo literal y figurativamente. Y si consiguen imponerse en Ucrania, es improbable, muy improbable, que se terminen conformando solo con eso, solo con Ucrania. Pasarán acto seguido a desestabilizar otras zonas del continente, como puede ser Moldavia, antigua República Soviética, o las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, que también fueron repúblicas soviéticas, y que en más de una ocasión habla Putin de ellas como si formasen parte de la Rusia eterna y que no tiene sentido que sigan existiendo, a pesar de que las 3 repúblicas bálticas son no solo miembros de la OTAN, sino también de la Unión Europea, cosa que para desgracia de los moldavos no sucede con su país. Luego está el tema de Georgia, más al este, en el Cáucaso. Los georgianos, entre tanto, pueden ir calentando en la banda porque son los siguientes en salir al campo. Es mucho lo que se está despachando en Ucrania. Esto es algo que hemos hablado largo y tendido aquí en la Contracrónica en los últimos 2 años. Y lo peor que podría suceder es que Estados Unidos se desentienda de este asunto. Más aún cuando el principal soporte del gobierno ucraniano, y por hoy, y el único país que podría defender Europa Occidental de un ataque externo, es Estados Unidos. De manera que, si no se consigue detener a Rusia en Ucrania, con el apoyo de Estados Unidos, obviamente, hoy por hoy no puede ser de otra manera, es cuestión de tiempo que los problemas vayan a más. Y eso tendrá un coste muy superior en todos los aspectos. Un coste muy superior para todos, para los europeos, naturalmente, pero también para los estadounidenses. No es casual que en lugares como Polonia o como Suecia, o incluso en el Reino Unido, que no está precisamente cerca de Rusia, está en el otro extremo del continente, ya estén hablando de una posible guerra con Rusia en un futuro no tan lejano. Y no es que lo hablen los periodistas sensacionalistas, no es que lo hablen ciertos políticos que buscan titulares, no es que lo están diciendo los propios gobiernos o dejándolo caer. La relación de Trump con Putin es bien conocida. Putin y su entorno es bien conocida. No es que sean amigos, pero parece que tienen cierta sintonía, por lo que pudimos ver entre 2017 y 2021. El punto álgido de esa relación, de esa buena relación, tuvo lugar en 2018, en aquella cumbre que tuvieron juntos, que fue en Helsinki exactamente. Pero habría que irse antes, habría que irse hasta 2016, cuando durante la campaña electoral de aquel año, Trump maniobró para que hackers rusos encontrasen miles de correos electrónicos que faltaban del servidor personal de Hillary Clinton, que era su adversaria en las elecciones en aquel momento. Bueno, digo maniobrar, creo que me he quedado corto, no maniobró, lo pidió directamente en público, en fin. Estas son cosas que están no ya documentadas, documentadísimas. En una rueda de prensa dijo algo así, hablo de memoria, pero les dijo: Rusia, ¿escuchas? Si estás escuchando, espero que puedas encontrar los 20 o 30.000 correos electrónicos que faltan. Esto lo dijo en una rueda de prensa. Horas más tarde, ese mismo día o al día siguiente, los servidores de la campaña de Hillary Clinton fueron asaltados. Ya como presidente, esto fue durante la campaña, pero ya como presidente, unos meses más tarde, su relación con los aliados de la OTAN no fue precisamente buena. No hay más que recordar la ceremonia del 70 aniversario de la OTAN en el año 2019. Esto se había fundado en 1949, cumplía 70 años. Acaba de cumplir, lo va a cumplir este año, 75.
En aquel entonces la OTAN estaba en una posición muy diferente a como está ahora. Pero vamos, se presentó en Bruselas tratando con un desdén espantoso a sus aliados. Les exigía, cada vez que les tenía ocasión de verles, o para cualquier cumbre, lo que fuese, que gastasen más en defensa. Pero ojo, no era el primero en hacerlo. Esto ya os lo comentaba en aquel entonces, hace años. Trump era el enésimo presidente que pide a los europeos que gasten más. Tanto Barack Obama como George W. Bush habían pedido, es decir, sus predecesores habían presionado a los Estados miembros de la OTAN en Europa para que aumentasen su gasto en defensa. Y no solo los Obama y Bush, es que lo habían pedido también el gobierno polaco, los gobiernos bálticos. Estaban frustrados porque veían los países de Europa del Este, así en general, veían que estaban ellos cargando con una responsabilidad, siendo países más pequeños y más pobres que los grandes de la alianza en el oeste, como pueden ser el Reino Unido, Francia o Alemania. Estaban gastando mucho más y estaban comprometiéndose en cierta medida con la seguridad de Europa, a pesar de que eran los países más débiles de la OTAN, los que están en el flanco oriental. Y se quejaban de la mano de Bush o de la mano de Obama. De cualquier manera, y esto es importante señalarlo, la OTAN de hoy no es la OTAN de hace unos años. Es algo diferente. La OTAN que había cuando Trump dejó la Casa Blanca en enero del año 2021. La invasión rusa de Ucrania empujó a muchos de los miembros en toda Europa a someter a revisión, a una exhaustiva revisión, su gasto en defensa. Y el resultado es que el gasto en defensa ha crecido en todos los países. No hay más que echar unos más y en otros menos, pero en todos los países. Desde el Reino Unido, que es el que más gasta en defensa, después de Estados Unidos, obviamente en cantidad absoluta el que más gasta, bueno, en cantidad relativa sobre PIB el que más gasta, como os decía antes, es Polonia, pero en cantidades absolutas, el que más gasta de los aliados no estadounidenses, porque aquí tendríamos que meter también a Canadá, es el Reino Unido, y el que menos, Montenegro. Sí, Montenegro forma parte de la OTAN desde hace unos pocos años, creo que desde el año 2019, sí, porque la última en entrar fue Macedonia del Norte. Bien, de cualquier manera, Montenegro es un país muy pequeño. Y en todos, sin excepción, han incrementado su gasto en defensa, incluyendo algunos países minúsculos tipo Luxemburgo. Han visto que, la verdad, gastaban muy poco y que sí que hay amenazas reales. Y esto es algo que no sucedía en el año 2020, en las últimas elecciones. También se ha incrementado las inversiones en desarrollo y en fabricación de armas. Todas en mayor o menor medida. Ya digo, incluso países pequeños como Eslovenia o Croacia. Pero claro, de pasar de gastar el 1,1%, el 1,2,3% de promedio, a gastar el 2 o el 3% de promedio, esto lleva tiempo. Y más en democracias, que casi cada aumento de gasto o reasignación de gasto en las partidas presupuestarias conlleva infinitas negociaciones. Luego, que eso se note, que eso se pueda ver en el mundo real, en los cuarteles, en las bases aéreas, en las bases navales, ya eso necesita más tiempo aún. En los últimos 3 días, desde que Trump dijo esto, algunos comentaristas han llegado a decir que si este hombre gana, podría incluso retirar a Estados Unidos de la OTAN. Esto la dejaría ya herida de muerte. Estados Unidos es el principal activo de esta alianza. Pero eso no es posible. El año pasado el Congreso de Estados Unidos aprobó de forma bastante silenciosa, por cierto, una ley como parte del presupuesto de defensa de 2024 para evitar eso mismo, para evitar que cualquier presidente de aquí en adelante se retire unilateralmente de la alianza sin haber obtenido primero la aprobación del Senado o del Congreso. La medida, además, esta ley cuenta con respaldo de ambos partidos, del republicano y del demócrata, así que Trump tendría que convencer a muchos congresistas, también de los suyos, para salirse con la suya, para poder sacar a Estados Unidos en el caso de que lo quisiese hacer, que quisiese sacar a Estados Unidos de la OTAN. Pero sin llegar a abandonar la OTAN, podría terminar convirtiendo, si se lo propone, a esta alianza en un trasto inservible. En la OTAN, cualquier decisión importante depende del consentimiento unánime de todos sus miembros. La unanimidad es estricta. Por ejemplo, lo que más preocupa, el artículo 5, que es esta cláusula de autodefensa mutua. Este solo puede aplicarse
si todos los miembros están de acuerdo. Y ojo, no son ni 2, ni 3, ni 4, son muchos. Son un total de 31. Bueno, 32 serán este mismo año en cuanto Suecia ingrese. En cuanto los húngaros ratifiquen el acceso, y han dicho que lo van a hacer porque los turcos lo hicieron hace solo unos días. 32 tienen que estar de acuerdo. Esto supone que hacer cualquier cosa lleva tiempo. En el caso del artículo 5, con que uno se opusiese, bastaría. Y es ahí donde está el peligro, en una situación que ya de por sí es especialmente peligrosa. El mundo de 2024 no es el de 2016. En aquel entonces arremeter contra la OTAN tenía algo de retórico. No tenía consecuencias graves, vamos. Hoy sí podría tenerlas. Rusia invadió Ucrania hace casi 2 años, ha bombardeado sus ciudades repletas de civiles, ha amenazado con emplear armamento nuclear y, en fin, ha tratado de intimidar a finlandeses y a suecos por querer unirse a la OTAN. Frente a una potencia expansiva como la Rusia de Putin, Europa solo puede agarrarse al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Es lo único que tiene. Este es el que compromete a cada miembro de la alianza a ayudar a otro miembro en caso de ser atacado. Esa es la única herramienta de disuasión que actualmente tienen los europeos. La disuasión, en última instancia, depende de una combinación de fuerza y voluntad de valerse de ella. Se puede tener el mejor arsenal del mundo, que si no tienes voluntad de utilizarlo, no sirve absolutamente para nada. Lo que pasa, y se quejan muchos, es que la policía está atada de pies y manos porque no puede disparar. Fuerza tienen, una pistola en el cinto, pero no pueden utilizarla. No sirve, no disuade, en una palabra, al criminal. Pues en este caso lo mismo. La intención de Trump de no ayudar a un aliado siembra dudas en las mentes de esos mismos aliados. Y puede alentar a Putin a pensar que podría salirse con la suya con otra invasión. Eso es lo que está debilitando Trump con estas bravatas electoralistas. Quizá consiga el aplauso de sus defensores más entregados y que los partidarios de Putin en Occidente le jaleen, pero no hace ningún favor a su propio país y bueno, y a la presencia de su país en el mundo. El principal problema de Estados Unidos hoy no es Rusia, hoy es China, pero poco podrá hacer para contrarrestarla si se queda sin aliados. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Nacho, que nos habla de Bukele y de su victoria en El Salvador vista desde España. Saludos a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico y a ti, Fernando. Y hoy voy a hablar justo de nuestros hermanos del otro lado del océano y voy a hablar de la victoria de Bukele en El Salvador y de cómo se ve en mi entorno, que más o menos es conservador y más o menos liberal. Y mucha gente lo aclama y lo ve estupendo, pero a mí me parece, el otro día te vi en el programa de Jano y estoy de acuerdo en parte con tu visión y también con la de Guadalupe, con la que recomiendo a todo el mundo que lea sus libros y que la siga. Es una excelente abogada española. Y bueno, el tema es que me parece muy peligrosa la deriva de Bukele y entiendo lo que decís. O sea, una situación extrema necesita medidas extremas, pero ya solucionado el problema no lo puede sostener en el tiempo y desde luego presentarse otra vez es peligroso. Debería de haber dejado el paso a otra persona igual de cualificada que él, que asumiese el poder en El Salvador y respetar la Constitución, incluso hacer otras reformas, ya que ahora tiene una seguridad física, en una seguridad ciudadana garantizada en el país, pues debería de ir a buscar una buena separación de poderes, unos buenos contrapesos que regulen el Estado, que eviten las corruptelas y eso sería el siguiente paso para que El Salvador pueda crecer y hacerse económicamente pues una potencia pues tipo Mónaco o algo así, o Luxemburgo, un estado pequeño pero ultra próspero, que es lo que debería de ser. Y por desgracia no lo ha hecho. Y a mí me da muy mala espina. Yo entiendo, me parece bien lo que hizo Bukele, porque la gente también que es tan legalista y tan pro derechos humanos tendría que ver, porque no han sido, tendrían que explicar qué clase de crímenes cometían las maras, hasta dónde llegaba la crueldad, cómo eran las torturas y qué barbaridades, qué ignominias y qué cosas han hecho. Porque probablemente si las contaran y las explicaran y salieran sus víctimas, mucha gente diría que Bukele hasta fue blando con ellos y que ha sido demasiado piadoso con todos ellos. Entonces, en situaciones así, me parece que no queda otro remedio.
Pero una vez establecido y controlado el país, teniendo una cierta estabilidad, pues oye, no sé, tienes que buscar contrapesos y no sé, incluso, ¿por qué no?, permitir el porte de armas de todos los ciudadanos salvadoreños, pero ya volver otra vez a una situación legal. O sea, a un estado de derecho, no un estado de excepción. Bueno, no sé qué pensarán nuestros hermanos hispanoamericanos e iberoamericanos y el resto de los contraescuchas. Bueno, saludos. Del tema de Bukele, Nacho, como bien sabes, hemos hablado varias veces aquí en la Contracrónica y hablamos también Guadalupe y yo en el programa de Jano García hace exactamente una semana. Es admirable el modo en el que ha conseguido Bukele acabar con la delincuencia, en un país que estaba machacado por la delincuencia. En el programa especial que dediqué a las elecciones de El Salvador lo dije claramente. Yo conozco personalmente aquella zona del mundo porque pasé un año de mi vida allí y sé lo que es vivir rodeado de inseguridad física. Es una sensación angustiosa, más aún si vienes de un país que es especialmente seguro, como el caso de España. El hecho de ir por la calle y saber que en cualquier momento cualquiera te puede asaltar desde una motocicleta o a pie y apuntarte con una pistola para robarte el teléfono es algo que te genera una inquietud constante. Pues no sabes si el tipo de la pistola disparará o no disparará, y a veces disparan. En esos países la gente se mata por la mínima, por cualquier cosa. Bien, eso es lo que tenían los salvadoreños, y ningún gobierno había acertado a encontrar el modo de acabar con esa lacra. Allí Bukele lo ha conseguido gracias a un estado de excepción y a una política muy dura, que ha incluido la construcción de una macrocárcel en el centro de El Salvador. Y como contaba el otro día, en el medio de ningún sitio, donde los ha recluido a los mareros hasta nuevo aviso. Bien, esto ha obrado el milagro de que uno de los países más peligrosos del mundo se haya convertido en uno de los países más tranquilos de toda América. Hasta aquí todo correcto. Cabría, en todo caso, pedirle explicaciones por las violaciones de derechos humanos que sin duda se han cometido en todo este proceso. Pero claro, eso es fácil hacerlo desde la seguridad de un país europeo y, en fin, y difícil hacerlo desde la desesperación de millones de salvadoreños que vivían en vilo a todas horas pensando en si al día siguiente los iban a robar o los iban a matar. El hecho es que ha conseguido lo que prometió en su momento, cuando dijo a los salvadoreños que iba a poner fin a las pandillas y a todo lo que generaban. Bien, ya tiene un país aproximadamente seguro. Lo que no puede costar esa seguridad es el Estado de Derecho, porque al final se entrega la libertad a cambio de la seguridad y se termina no teniendo ninguna de las dos cosas, y la historia está repleta de ejemplos así. Si vamos a la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, como se mide esto, uno de los países más seguros de América es Cuba. Sí, la República de Cuba. Cualquiera que haya estado allí sabe que puede caminar por La Habana o por Santiago sin preocuparse de que le vayan a robar el teléfono o la cámara de fotos. La policía castrista es extraordinariamente dura y si un habanero hace daño a un turista se puede ir preparando. Eso hace de Cuba un destino muy atractivo para infinidad de cosas. Es un país que tiene un clima privilegiado, mucho patrimonio histórico y además es muy seguro para los turistas, cosa que no pueden decir otros países del Caribe y de Centroamérica. ¿Esto significa que Cuba es el país ideal porque es seguro? Pues evidentemente no. Todos sabemos lo que es Cuba y el infierno en el que viven los cubanos. Así que la seguridad por sí misma no basta. Necesitas algo más. Y eso mismo es lo que debería transmitir Bukele a los salvadoreños. Decirles claramente y a la cara que han acabado ya con su principal problema, que era el de las maras y el de la delincuencia, pero que a partir de ahora acabar con este problema principal no se convertirá en un problema mayor en el futuro. Es decir, que el país se transforme en una dictadura en la que los derechos fundamentales se conculquen de manera rutinaria. Durante este segundo mandato de Bukele, sabremos si este hombre consigue armonizar seguridad y libertad, seguridad y Estado de Derecho, o al final lo único que puede ofrecer a los salvadoreños es seguridad, al menos seguridad de cara a las pandillas. Porque, y volviendo sobre el caso cubano, que es muy ilustrativo, cualquier cubano sabe que es poco probable que le roben en la calle, pero a cambio está completamente expuesto a las arbitrariedades de la policía y del Estado en general. El Salvador, por supuesto, está a años luz de una situación como esa, pero una vez has tirado abajo todos los límites al poder, puede suceder cualquier cosa. Y dinamitar el Estado de Derecho en primera instancia es quitar los límites al poder. Y eso es lo que los salvadoreños, tanto los que votaron a Bukele, que son la mayoría, como los que no lo hicieron, deberían vigilar
de aquí en adelante. Por lo demás, yo me alegro genuinamente de que los salvadoreños hayan por fin pacificado su país después de varias décadas de violencia desatada. Entiendo además que hayan votado a Bukele, porque ha sido Bukele el que ha conseguido este milagro, algo que varios gobiernos han intentado en el pasado y ninguno lo había conseguido. Bien, seguimos con Mirko, que nos habla de esto mismo, del Estado de Derecho. Más concretamente, lo que se plantea Mirko es ¿qué diablos es el Estado de Derecho? Buenas tardes, Fernando. Un poco tarde, pero quería hacer un comentario barra pregunta breve sobre lo de Bukele y relacionándolo con el tema previo que fue el chavismo. Y el tema es, todos cuando hablamos de Bukele, para bien o para mal, terminamos mencionando el Estado de Derecho. Y allí la pregunta es, ¿qué cosa es exactamente el Estado de Derecho? Es decir, todos tenemos un concepto de lo que es el debido proceso, de lo que es la presunción de inocencia, un juicio justo, pero en el momento en que eso se plasma en reglas y esas reglas están en manos de cualquiera que las quiera cambiar con suficiente fuerza, con suficiente poder, ¿con qué reglas estamos jugando? Es decir, ¿el Estado de Derecho es cuál de las dos constituciones del chavismo? ¿O ninguna? ¿O era la constitución anterior? El Estado de Derecho es una constitución en la cual el PSOE logró convencer al PP de darle prioridad a las mujeres sobre los hombres para un tema específico, cosa que nunca se volverá a revertir porque nunca habrá una mayoría que quiera revertir eso. El Estado de Derecho es una ley suelta a violadores. El Estado de Derecho es, pues, alguien empujando una ley de amnistía, sabiendo que la última palabra la puede tener un pumpido o un fiscal, que la fiscalía de quien depende. Pues todo eso hace pensar, ¿qué es exactamente el Estado de Derecho? ¿En qué estamos confiando? Cuando un partido como Vox o como el PP se llenan la boca mentando la Constitución cuando se refieren a Cataluña. Y si la Constitución dijese otra cosa, si la hiciese más fácil, la estarían mentando igual. Si se las cambian, la estarían mentando igual. Pues eso, esa era mi pregunta. En la relatividad estamos guiándonos bajo unas reglas bastante bien redactadas, pero que son pues relativas y que cambian con el humor del que pueda cambiarlas en cada momento. Bueno, nada, ese era mi comentario. Un saludo. Esto de Estado de Derecho, Mirko, no es un concepto fácil de definir, esa es la verdad. Pero todos sabemos más o menos aproximadamente lo que significa. Pero bueno, antes vayamos al diccionario. Me he ido al diccionario de la Real Academia. Cada vez que queremos, esta es la primera cosa que hay que hacer cuando quieres saber qué significa algo, que sucede continuamente. Es irse al diccionario. A partir de ahí, que te sirva de punto de partida. Estado de Derecho lo define la Real Academia de la siguiente manera. Organización política de la comunidad orientada a la limitación del poder para preservar una esfera autónoma de acción y de realización a los ciudadanos. La descripción es bastante breve, aunque la redacción, como vemos, es un tanto torturada y no queda muy claro lo que significa, así que hay que explicarlo. El Estado de Derecho es cuando todos en un país, desde el más rico hasta el más pobre, desde el gobierno hasta un anacoreta que vive recluido en una cueva, vive sometido a las leyes que se han promulgado. Eso no significa, ni mucho menos, naturalmente, que todas esas leyes sean buenas y que tengas que estar de acuerdo con todas ellas. Esas leyes pueden ser engendros, como esta que has comentado, la de Irene Montero, la del solo sí es sí, que como bien sabemos ha ocasionado que se reduzca la pena a más de 1 millar de agresores sexuales. En este caso hay que luchar para cambiarla. Pero siempre utilizando los medios que la propia legislación ofrece. Entre otras cosas, el primero, el de la libertad de expresión. Que podamos, tú y yo, aquí en público, hablar contra esta ley y ni a tu casa ni a la mía venga mañana la policía a detenernos. Eso sería quebrar el Estado de Derecho. Y luego las medidas propias que ofrece el sistema, es decir, que llegue un nuevo gobierno que la cambie, o que este mismo gobierno se vea presionado por la opinión pública y termine cambiándola.
En el caso de que no ofrezcan ningún vehículo para cambiar esa ley y ninguna ley, nos encontraríamos en una tiranía en la que el gobernante legisla y es imposible hacer dos cosas. Una, cambiar al gobernante y dos, cambiar esa ley. Y en ese caso solo queda la resistencia porque te encuentras en una dictadura. La idea del Estado de Derecho nace, no obstante, con la intención de limitar el poder. Esa es la base. No de hacerlo más poderoso aún. Es por ello que para que podamos hablar de Estado de Derecho tienen necesariamente que concurrir una serie de elementos. Que las tiranías no existen. Que no sé, cosas como una justicia independiente e imparcial, separación de poderes, principios como el de jerarquía de las leyes, igualdad ante la ley, transparencia de los poderes públicos, presunción de inocencia y unos cuantos más. De cualquier modo, el Estado de Derecho no es binario. Es decir, no es blanco y negro, no es o existe o no existe. No. En ningún lugar es perfecto. Y casi en ningún lugar desaparece del todo. Porque siempre queda alguno de sus elementos, salvo excepciones muy contadas, no sé, tipo Corea del Norte, que es una especie de parque temático stalinista. Por eso se habla de países en los que el Estado de Derecho es sólido y otros en los que está más o menos degradado. En España, por ejemplo, se está degradando mucho en los últimos tiempos. Y eso es algo que se viene denunciando. La ofensiva contra los jueces forma parte de esa misma degradación. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla del futuro de la agricultura europea, lo que pueden esperar los agricultores. Vamos, ¿qué futuro tienen los agricultores europeos en función de si los subsidios y la política agraria común y las restricciones y las regulaciones se mantienen o, por el contrario, se eliminan? La agricultura europea, intervenida con criterios ecoideológicos, tiene un presente y un futuro que los propios agricultores ven con nitidez y por ello mismo protestan. El futuro dependerá de la relación entre el sector y los políticos, e históricamente esta ha sido de componendas y apaños, por lo que quizás se vecinen componendas y apaños. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 14. Es el Día de los Enamorados. Bueno. Pues ya sabéis, no olvidéis a vuestra pareja regalarle algo, aunque sea simplemente una flor. Bueno, mañana ya no será el Día de los Enamorados, pero los que estéis enamorados tenéis que seguir estándolo mañana, que esto no es solo cosa de un día. Mañana será día 15 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.